gustaría saber, desde el punto de vista de inmigración, cómo las hipotecas y cómo la banca está llevando todo esto a cabo. Sí, yo creo que además ha tenido una particularidad. Es decir, hay una parte común, que la parte común pues, tiene una relación directa con lo que ha sido la especulación inmobiliaria y lo que ha sido pues, un gran engaño, que ha sido el comercializar las viviendas por medio de hipotecas, que ha sido lo que ha disparado los precios y ha hecho que todo estalle. Pero por otra parte luego ha habido una serie de particularidades que vienen determinadas por los análisis de mercado de las entidades financieras, que buscaron un target, que es lo que se busca en marketing, y dijeron, bueno, pues hay un sector de la población que se encuentra en estos momentos realizando una actividad económica importante. La cuestión es que aquí pues, ellos detectan, y por las noticias que hemos llegado a tener incluso, pensamos que puede venir incluso de algunas entidades financieras de los Estados Unidos, a las que luego se sumarán cajas y otros bancos españoles, hay una detección de que hay recursos económicos de población trabajadora que está vinculada en muchos casos, un porcentaje importante a la construcción, con muchas horas extras, que están realizando remesas hacia Latinoamérica fundamentalmente y otras zonas. ¿Cuál es el planteo? Bueno, pues el planteo es quedarse con eso. Vamos a ver cómo nos quedamos con esos recursos económicos. Y generaron un sistema de hipotecas basura muy parecidas a las de los Estados Unidos. Muy parecidas a la medida en la que eran hipotecas que desde el principio ellos, con un análisis financiero mínimo, sabían que eran hipotecas condenadas al fracaso. ¿Qué era lo único que miraban? Que hubiera garantías suficientes. Es decir, muchas de las hipotecas que se están ejecutando son hipotecas que desde el principio eran contratos que se sabía que no se iban a cumplir, sino que se iban a ejecutar. Y ahí además se generó un modelo de negocio basado en los intermediarios puestos de acuerdo con los bancos, para colocar hipotecas a como diera lugar, a cualquier precio. Y ahí es donde empiezan pues, sistemas como el que hemos denunciado ante el juzgado, como una estafa, que es lo que ha sido el encadenamiento de avales, que los encadenamientos de avales es nada más y nada menos que una gestión piramidal del riesgo. Bien, llegáis aquí, ¿cómo os venden la moto? ¿Realmente cómo hacen para captaros? Y ese principio es muy importante. A ver, en realidad hace 10 años no había la facilidad que se creó a partir del 2002, porque a partir del 2002 hubo mucha afluencia en este caso de ecuatorianos y de muchos otros lados también. Entonces, como vieron que había mucha entrada de ciudadanos, que teníamos muy poco o escasa información de lo que era el tema jurídico, legislativo y todo el tema de leyes de eso que no sabíamos, entonces me imagino que estudiaron el tema y planearon el cómo absorbernos. Para que la estafa funcionara, sí, lo que hacen es tener muchas mercantiles diferentes. Entonces, hay muchos intermediarios. Está el intermediario de la inmobiliaria, está el intermediario de la financiera y luego está el banco, la tasadora. Es decir, hay un montón de gente participando en el asunto que te van llevando y te van haciendo el juego de la bolita. Y a vosotros a ver dónde está. Os van poniendo entonces el caramelo, la miel, para que vosotros... Pues que daban unas facilidades enormes. Se llevaba uno la nómina. Yo en mi caso, por ejemplo, tenía dinero, tenía 36.000 euros y dijeron, a este ya no lo dejamos escapar, y me llamaron, y a pesar que tuve 36.000 euros para dejar ahí, un día antes de firmar la hipoteca, pues me hicieron sacar un préstamo de Caja Madrid de 12.000 euros más. Uno lleva los documentos, por decir, a la inmobiliaria, de ahí me derivaron a la financiera. En la financiera me dijeron, tal día vienes a firmar, sí, y no me enteré nada más. Por ejemplo, como estamos aquí reunidos, el notario, el secretario, los de la financiera, los del banco, firma aquí, firma aquí, firma aquí. Solo lo que te dicen ahí, te llamas fulano de tal, vive en tal lado, es lo único que dicen, y después sales llevando los documentos, no te enteras de nada más. En Ecuador, hace varios años atrás, antes de venir aquí a España, nosotros ya fuimos tratados de otra forma por los bancos. Los bancos cerraron de la noche a la mañana con todos los ahorros que teníamos en los bancos, y muchas familias quedamos cruzados de brazos porque los banqueros se vinieron a estos países. Y ahora aquí vemos también os montaron un corralito como el de Argentina, vamos. Exactamente. Algo parecido. O sea, yo vengo 2 veces afectado en mi propia tierra y afectado aquí. Claro. Lo que yo detecto es que, vamos a ver, vosotros posiblemente pensáis que os tratan igual
a los afectados por la hipoteca ecuatorianos, igual que los afectados por hipoteca españoles, ¿os tratan de la misma manera, creéis? No, yo no creo, porque mis compatriotas han sido más, les atacan más en los bancos directamente. O sea, el compatriota primero, por no, una cosa es que hablemos el idioma español, pero hay muchas cosas que no es igual. Entonces, ¿pero por qué os atacan a los bancos más? Les llaman por teléfono, les acosan hasta por la noche. Bueno, eso también nos lo hacen a nosotros. Nos ponen los tipos de interés más altos, mucho más altos. Más altos que al resto de ciudadanos españoles. Sí. Porque nos obligan el seguro también, seguros de... Bueno, ya empezamos creo yo, Rafa, tú eres el abogado que representa todo este colectivo y hablamos de una forma originaria que es bastante engañosa, ¿no? Desde el principio, o sea, lo que nosotros denunciamos es que esto es una estafa. Es decir, el planteamiento que nosotros tenemos es que esto ya no es una cuestión de una condición abusiva. Esto es una estafa porque hay un engaño concreto, determinado, que tiene como finalidad, con ánimo de lucro, pues hacer que se realicen una serie de negocios, ¿vale?, de disposiciones patrimoniales en perjuicio de ellos. Sí. Es decir, si la gente hubiera sabido, no, mire usted, aunque como a Julio César, por ejemplo, que comentaba él, a Julio César le dijeron que su piso valía 354.000 euros, cuando le daban 283.000, dice, hombre, pues yo pienso que voy a poder responder con la propia casa y no me voy a preocupar de que me tengan que embargar. Y ahora resulta que debe más dinero del que le prestaron. Es decir, ahí hay todo un planteo, además, que tiene una gravedad añadida en el caso de la migración, que es que la Administración, además, con la legislación de extranjería, no solamente nos encontramos con el problema de la vivienda, perdemos el puesto de trabajo. Sí. Después de perder el puesto de trabajo, nos encontramos con el problema de la hipoteca. Podemos perder nuestra casa. Si perdemos nuestra casa y no tenemos dónde llevar a nuestros menores porque no tenemos red social, nos pueden intentar quitar a los menores, ¿vale? Pueden intentar quitarnos a nuestros hijos. Pero además, si no hemos tramitado nuestra doble nacionalidad, nos podemos encontrar con que si hemos perdido el empleo, no podemos renovar papeles y podemos acabar en un CIE y internar durante 60 días antes de que nos deporte. Es decir, nos encontramos con que en este colectivo hay un ensañamiento particular y, fundamentalmente, una impunidad absoluta a los bancos. La fórmula de relación laboral que existe en España pues ha hecho que los sectores migrantes y algunos sectores españoles pues tengan un nivel altísimo de precariedad. Y ese nivel altísimo de precariedad ha hecho, lógicamente, que el impacto sea demoledor, sobre todo por también la falta de redes sociales que puedan sustentar ese golpe tan tremendo y tan salvaje que han tenido los bancos contra la población. Pero a eso le sumamos una política absolutamente salvaje a la hora de intentar presionar al personal, porque de hecho a la gente, incluso para negociar las daciones en pago, le planteaban que firmara el retorno voluntario, que le llevara los papeles del retorno voluntario o que llevara incluso el billete de avión. Se empezó a correr el rumor de que existía la posibilidad de que fueran a cobrar allá. Entonces, ahí una de las iniciativas que se tomó fue la recogida de firmas para presentarlas al presidente del Ecuador, para que no se produjera el cobro en el Ecuador, y lo que sí que se ha conseguido al cabo del tiempo ha sido un pronunciamiento público del presidente del Ecuador y de la superintendente de bancos diciendo que no van a permitir que se cobren hipotecas basura en el Ecuador. Bien. Es decir, que eso ya en sí mismo, por lo menos, permite que pueda haber una salida para aquellos que han tenido que regresar después de la situación. Ahora, eso hay que tener en cuenta que hay mucha gente que es que quiere vivir aquí, que lleva viviendo aquí mucho tiempo y que son tan españoles como nosotros. Claro, es decir, porque eso es algo que yo creo que también todo aquel que vive y trabaja aquí y que ha trabajado durante un montón de tiempo, pues tiene plenos derechos. Efectivamente. Y sobre el tema anterior que dijo, por ejemplo, es un problema más añadido. Hay muchas personas que yo conozco que ya tienen el problema, que les van a hacer el desahucio, pues cogen el camión y se van a Ecuador, queda ahí el problema. Claro. Es que no, esa no es la solución. O sea, en vez de denunciar, apoyar a otras personas, pues si tienen avales, dejan la deuda ahí a los avales, porque la deuda, en mi caso, por ejemplo, no se ha terminado. ¿Os apoyan los ciudadanos españoles en las manifestaciones que hacéis? ¿Los invitáis a que os apoyen? Bueno, fíjate, la primera movilización fue muy curiosa porque fue por la calle Serrano, que es una calle de ricos, claro, la calle, la gran zona de las grandes marcas, ¿no? Y curiosamente, es decir, hubo algún incidente con algún loco, hubo, pero también, sorprendentemente, contra el banco hay un sentimiento social bastante arraigado, es decir, más allá de que luego pues siempre hay quien, dentro de los
dentro de toda la comunidad pues hay quien opina que tú fíjate, tú te hipotecaste y tú te metiste en el problema. Claro. Hay alguno, pero mayoritariamente hay un sentimiento contrario al banco que unifica a toda la gente que vive de su trabajo. En los coches, porque nosotros pasábamos, es de doble vía, y los coches que quedaban parados, hasta pasar nosotros decía, bueno, por algo están haciendo ustedes, porque lo que no hacemos nosotros, desde los españoles, desde el coche hablaban así. Claro. No es que nos rechazaban. Sí, sí, claro, tenéis más valor que nosotros, tenéis un sentido de lucha, desde luego que posiblemente no lo tengamos nosotros, ¿no? Por lo que se está viendo. Rafa, nos comentabas que en estos momentos a nivel jurídico, a nivel legal, habéis entrado una querella criminal. Hemos denunciado. Es decir, nosotros además le pasamos la pelota a los jueces porque ellos tienen la obligación de perseguir los delitos, no nosotros. Nosotros somos una entidad de la sociedad civil y hemos tenido conocimiento de delitos, tenemos documentos y los hemos aportado al juzgado de algunos casos, no de todos. Es decir, nosotros creemos que la Fiscalía debería investigar que aquí lo que hay es una vulneración sistemática de los derechos humanos que abarca el ámbito de lo penal y abarca el resto de los ámbitos de derechos humanos que están siendo vulnerados. Es decir, el derecho a la vivienda, el derecho a la los derechos de la infancia, todo el conjunto de derechos humanos que al final se conforman en el derecho a una vida digna, que está siendo vulnerado sistemáticamente por parte de las entidades financieras con el amparo de las administraciones públicas. Y ante la vulneración sistemática de derechos humanos hay 4 principios que se deben cumplir, que son de reconocimiento internacional, que se tiene que restablecer la verdad, es decir, se tiene que saber qué ha pasado y por qué estamos en esta situación, que tiene que haber justicia, es decir, que los responsables deben ir ante los tribunales de justicia, que tiene que haber reparación a las víctimas y que se tienen que tomar las medidas para que esto no se... El tema de reparación es fundamental, claro, porque no solamente se trata de cambiar un poco todo el tema legislativo, y ahí veis realmente posibilidades, ¿creéis que vais a conseguir? Nosotros estamos en esa batalla, es decir, y nosotros creemos que en algún momento tiene que romper y en algún momento se tiene que reconocer en los propios tribunales de justicia. Ahora, ¿qué creemos? Que la acción judicial solamente va a ser posible que tenga una repercusión si hay además una repercusión y una fuerza en lo social que presione para que los jueces no sigan mirando a otra parte, que es lo que hasta ahora desgraciadamente ha ocurrido, y la Fiscalía no siga mirando a otra parte. Como ecuatoriana yo sí creo que es una experiencia que estamos viviendo en este nuevo siglo y que tenemos que mirar a un mundo mejor, ¿no? Los gobiernos de turno que aquí han ido generando este tipo de malas acciones en el tema de hipotecas, pues realmente tendrán que cambiar esta ley injusta, tendrán que trabajar con los jueces y abogados que saben de derecho, cambiar esta ley injusta, conjuntamente, por supuesto, también con las organizaciones sociales que van a generar, que van a salir con todo este golpe de la crisis que hay ahora mismo. Van a despertarse, estoy tan segura de no muy tarde, porque los cambios hacemos los pueblos, los que caminamos, los que luchamos.